Trajo a casa a la mujer apache herida y luego descubrió que era un antiguo rito matrimonial apache. El sol caía como un látigo de fuego sobre la tierra reseca del desierto. El aire vibraba con el calor que subía desde la arena y las piedras, y la cabaña del rancho, solitaria entre colinas amarillentas, parecía aún más aislada bajo aquel cielo implacable. Él la vio primero desde la distancia, una figura tambaleante entre los cactus y los matorrales secos. Su ropa estaba rota, manchada de tierra y sangre. Había algo en ella que no se parecía a los viajeros comunes ni a los hombres errantes, la manera en que sostenía su cuerpo, rígido por el dolor, hablaba de resistencia más que de desesperación. El hombre, callado, curtido por años de soledad en la frontera, bajó del caballo con cautela. Su mirada evaluaba, rápida y precisa, cada gesto, cada respiración entrecortada de la mujer. Nadie había pasado por aquel rancho en semanas, la tierra era dura y la ley, un recuerdo lejano. ¿Estás viva?, preguntó, la voz grave, sin levantar el tono. Ella lo miró con ojos que parecían contener tanto miedo como desafío. Un hilo de sangre recorría su frente, y su brazo colgaba flojo, quizá dislocado. No respondió al instante. Solo respiraba, evaluándolo. Él decidió no preguntar demasiado. La necesidad era evidente, sangraba, estaba sola y expuesta. La levantó con cuidado, sintiendo su peso sin tocar más de lo necesario. Cada movimiento suyo era medido, no había prisa, no había dramatismo. La cargó hasta la cabaña y la recostó sobre la manta más limpia que tenía. El silencio llenó la estancia. El viento golpeaba los cristales sucios, el rancho crujía bajo el calor y ambos observaban al otro con cautela. No había confianza todavía, solo supervivencia. ¿Te duele aquí?, preguntó, señalando el brazo herido. Ella sintió apenas, y él comenzó a vendarlo con tiras de tela. Sus dedos, firmes pero cuidadosos, no buscaban proximidad, solo remedio. Cada gesto era acción, no palabras. Ella lo dejó hacer, pero su mirada permanecía alerta. No había sumisión, solo necesidad y orgullo mezclados. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el desierto, la tensión se volvió casi tangible. No hablaban. Él se sentó a un lado de la chimenea, observándola moverse con esfuerzo para acomodarse. Cada crujido de la madera, cada sombra que danzaba en la pared, parecía aumentar la distancia entre ellos, aunque ambos compartieran el mismo espacio. A la mañana siguiente, ella se levantó con dificultad. Sus ojos, negros y profundos, lo estudiaban mientras él preparaba café. No había palabras de agradecimiento, solo un reconocimiento silencioso de que la vida de uno dependía de la acción del otro. No soy débil, dijo, finalmente, con voz áspera. Solo, me lastimaron. Él asintió, sin comentarios. La vida en la frontera no perdona la debilidad, y eso lo entendía ella, aunque lo dijera en voz alta. Su silencio era un acuerdo tácito, respetar la fortaleza del otro. Días después, cuando comenzó a caminar sin ayuda, él observó un ritual silencioso en su comportamiento. No era casualidad que la mujer no buscara huir, que no rogara por ayuda. Cada gesto suyo parecía calculado, medido. Hasta que, un atardecer, ella habló, «Esto que hago, es antiguo». Su voz era firme, pero baja. En mi gente, herida así frente a un hombre, no es solo supervivencia. Es un rito. Él la miró con calma. No había emoción en su rostro, solo un reconocimiento de la situación. Sabía que los actos en la frontera tenían peso, no todos los gestos eran lo que parecían. Su silencio dijo más que cualquier palabra. Entonces debo tratarlo como tal, murmuró finalmente, con un tono que no era amenaza, ni emoción, solo responsabilidad. No hubo sonrisas, no hubo gestos románticos. Solo una comprensión tácita, ahora estaban unidos por un código más antiguo que cualquier frontera, más resistente que cualquier ley olvidada. Mientras la noche cubría el desierto, la mujer se recostó cerca del fuego.
Él permaneció de pie junto a la ventana, mirando el horizonte rojizo. Había descubierto algo más que su identidad apache, había descubierto un desafío que no podía resolver con fuerza ni palabras. La vida los había puesto juntos, pero cada uno mantenía su distancia, su orgullo intacto. Afuera, el viento arrastraba arena contra las paredes, como recordando que estaban en un lugar donde la soledad podía matar más rápido que la herida misma. La frontera no perdona, y aquel rancho era testigo silencioso de su primera elección, quedarse vivos, aunque separados por desconfianza y tradición. Y mientras la luna se alzaba, él entendió que su deber iba más allá de curar la carne, debía protegerla, sin interferir con la fuerza que la mantenía en pie. Cada gesto contaba, cada silencio pesaba. Y en el aire, pesado por el calor del desierto y la tensión no dicha, la verdad era clara, nadie en la frontera hace concesiones fáciles, y la vida solo les permitiría avanzar paso a paso, bajo vigilancia mutua y respeto silencioso. El último sonido antes de que cerrara los ojos esa noche no fue palabra alguna. Solo el crujido de la madera, el soplo del viento y la certeza silenciosa de que, a partir de ese momento, sus vidas estaban atadas por un hilo frágil, pero irrompible. El amanecer se levantó con un silencio pesado sobre el rancho. El calor del desierto aún no quemaba, pero la luz dorada filtrada entre los matorrales secos delineaba cada piedra y cada grieta de la cabaña. Ella ya estaba despierta, sentada sobre la manta que la primera noche había amortiguado su cuerpo herido. Sus movimientos eran lentos, calculados, midiendo el dolor y la fuerza que aún le quedaba. Él la observaba desde la puerta, bebiendo café frío, sin hacer ruido. La distancia era un acto de respeto, sabía que su cercanía no debía imponerse. ¿Necesitas ayuda para el fuego?, preguntó, rompiendo apenas la quietud. Ella negó con la cabeza, aunque sus dedos torpes todavía luchaban con la leña húmeda. No había desafío en la negativa, sino orgullo y necesidad de demostrar que todavía podía hacer las cosas por sí misma. Él se inclinó a preparar el desayuno en silencio, cortando pan duro, calentando agua, dejando que ella terminara su trabajo sin intervenir. Cada movimiento suyo estaba medido, pero no distante, era presencia, no control. No tienes que quedarte aquí, dijo finalmente ella, con voz baja, más como afirmación que pregunta. Él no respondió de inmediato. Sus ojos siguieron el humo que ascendía en espirales desde la chimenea, como si le dieran tiempo para medir lo que la frontera exigía de ambos. «Estás herida», murmuró. «No dejaré que mueras sola en el desierto». Ella no replicó, pero su mirada no buscó desafío. Aceptaba la realidad de la situación, aunque su orgullo permanecía intacto. La frontera no da segundas oportunidades, y ella lo entendía. El primer día transcurrió en silencio compartido. Él reparaba cercas, revisaba los caballos, mantenía el rancho en pie, ella lo ayudaba a limpiar, a mover cargas ligeras, a cuidar del fuego y del agua. No hablaban mucho, pero sus acciones hablaban por ellos: cuidado, respeto, evaluación constante. Cada gesto contenía un mensaje, cada mirada un acuerdo tácito. No era amistad todavía, ni cercanía, era coexistencia. Cuando el sol caía y las sombras del desierto se alargaban, ella se sentaba cerca de la chimenea y comenzaba a hablar, casi a solas, historias fragmentadas de su gente, nombres de ríos, nombres de ancestros, detalles de la tierra de donde venía. Él escuchaba sin interrumpir. No preguntaba demasiado. Cada palabra era ofrecida, no solicitada. La confianza no se exigía, se ganaba en silencio. Mi madre decía que una herida puede enseñar más que 1000 lecciones, dijo una tarde, mientras el viento sacudía las paredes de la cabaña. Me enseñó a reconocer quién permanecerá y quién se irá. Él asintió apenas, tomando agua de su cantimplora. No necesitaba palabras. Cada gesto, cada movimiento, cada día compartido fortalecía una conexión que todavía no se nombraba. La tensión se mantenía, contenida, palpable. La frontera no permitía relajación ni gestos impulsivos.
El tercer día llegó con un aviso sutil: el rancho no estaba completamente aislado. Huellas recientes en la arena, restos de un campamento improvisado, indicaban que alguien había pasado cerca, observando. Ella lo notó antes que él. Su cuerpo se tensó, sus manos se cerraron en puños sin que él dijera nada. No están lejos, susurró, señalando con la barbilla. Pueden volver. Él caminó hacia la puerta, examinando la línea del horizonte. El viento levantaba la arena, borrando rastros y creando sombras que se confundían con la tierra. No respondió, solo ajustó su rifle y regresó a la cabaña. La mujer lo observó, midiendo su reacción, entendiendo sin palabras que su presencia era suficiente para protegerla, aunque no dijera nada. Durante los días siguientes, la rutina se volvió un ritual silencioso: fuego, agua, leña, comida, vigilancia. Cada acción reforzaba un respeto tácito. A veces, la mujer realizaba tareas que el hombre esperaba hacer, otras veces, él intervenía solo cuando la seguridad estaba en riesgo. No había imposición, solo responsabilidad compartida. Una tarde, mientras revisaban el cercado, ella sufrió un mareo y cayó de rodillas. Su brazo, aún vulnerable, no soportó el peso. Él estuvo junto a ella en un parpadeo, apoyándola sin prisa, sin dramatismo. La tomó del brazo con firmeza, pero sin brusquedad, y la ayudó a reincorporarse. Ella no protestó. Su silencio decía más que cualquier palabra, entendía que no era un gesto de compasión superficial, sino de cuidado real, ganado con respeto. Gracias, dijo, finalmente, apenas audible. No es necesario, respondió él. Solo sobrevives. Eso basta. Era un intercambio mínimo, pero cargado de peso. No había promesas, no había expectativas, solo reconocimiento de fuerza y vulnerabilidad compartida. La confianza crecía lentamente, sin prisa, en cada gesto cotidiano. Esa noche, la tormenta se acercó. El viento del desierto golpeaba la cabaña con fuerza inusual, y la lluvia comenzó a caer en ráfagas, martillando el techo y los cristales. Él aseguró las ventanas, mientras ella se quedó cerca del fuego, cubriéndose con mantas húmedas y temblando, no de frío, sino de la tensión que acumulaba cada día en la frontera. ¿Temes que entren?, preguntó, finalmente. Ella negó con la cabeza. Su orgullo era intacto, pero sus manos temblaban levemente. Él no respondió, solo se sentó a su lado, vigilando la puerta y los alrededores. La cercanía era silenciosa, contenida, necesaria. No hubo contacto forzado, solo presencia compartida ante un peligro que ambos comprendían. Cuando la tormenta amainó, la mujer habló de nuevo. No me has preguntado mi nombre, dijo, sin mirar directamente. Solo me observas, y actúas. No importa, respondió él. Mientras sobrevivas, eso basta. Era una respuesta áspera, pero honesta. No era desprecio, era frontera, era pragmatismo, era respeto por la fuerza que ella mantenía incluso herida y vulnerable. La mujer la entendió. Con el tiempo, comenzaron a comunicarse en gestos, más que en palabras. Una mirada significaba espera, un movimiento de la mano, hazlo tú, un asentimiento, está bien, confío en ti. La confianza no se verbalizaba, se demostraba. La soledad, el aislamiento y la supervivencia los obligaban a entender que cada uno era la línea entre la vida y la muerte del otro. Un día, mientras él reparaba el cercado, ella lo observaba trabajar bajo el sol abrasador. Su respiración era pesada, su brazo todavía débil, pero sus ojos no dejaban de seguirlo. Era una vigilancia silenciosa, un reconocimiento tácito de que la fuerza se encontraba en acciones, no en palabras. No me he rendido, murmuró. Ni lo haré. Él se detuvo un instante, sin mirar atrás. Sabía que no hablaba de la herida, sino de algo más profundo. No preguntó, simplemente continuó su trabajo. La frontera enseñaba que las palabras podían ser peligrosas, que las acciones eran lo único seguro.
Los días se convirtieron en semanas. Las amenazas externas permanecían latentes, los rastros de otros hombres seguían apareciendo, sombras que se movían en la distancia, recordatorios de que la frontera nunca dormía. Pero la rutina silenciosa, la coexistencia medida y la responsabilidad compartida comenzaron a tejer un vínculo difícil de nombrar. No era amistad, ni afecto declarado, sino una intimidad silenciosa construida con cuidado, paciencia y respeto mutuo. Cada noche, mientras la luna iluminaba la cabaña, ella se acercaba un poco más al fuego y él permanecía cerca, sin invadir, solo presente. Cada gesto contenía peso y significado, una manta ofrecida, un plato de comida pasado, una mirada sostenida ante el peligro. No había urgencia, no había promesas, solo confianza ganada en la cotidianidad dura de la frontera. Una tarde, mientras revisaban los caballos, un sonido de botas sobre la arena los alertó. Ambos se congelaron. La mujer, con su brazo todavía vulnerable, tomó un cuchillo de la mesa. Él ajustó su rifle, los ojos fríos y calculadores. La tensión se disparó, un peligro real estaba cerca, y cada uno comprendió que la frontera no perdona. Pero esta vez no había palabras. Solo gestos, miradas, respiraciones contenidas. Cada movimiento medido, cada acción sincronizada sin necesidad de planearlo verbalmente. La mujer confiaba en él para protegerla, él confiaba en ella para resistir y actuar cuando fuera necesario. La amenaza pasó, tan rápido como apareció, dejando un eco de adrenalina y respeto mutuo. Esa noche, mientras la cabaña crujía bajo el viento del desierto, ella habló con suavidad, casi para sí misma: nunca pensé que alguien pudiera quedarse. Que alguien observara sin pedir nada. Él no respondió. Solo permaneció allí, silencioso, como un guardián que no necesitaba palabras para mostrar lealtad. La confianza ya no era nueva, había comenzado a formar raíces. La frontera, con todo su aislamiento, sus peligros y su dureza, había hecho que dos personas heridas y solitarias se encontraran y aprendieran a coexistir. Cuando cerraron los ojos esa noche, cada uno en su rincón de la cabaña, la frontera no era más amable, pero la soledad empezaba a ser compartida. La mujer, con su fuerza intacta pese a la herida, y el hombre, con su responsabilidad silenciosa, habían aprendido que la confianza no se exige, se gana, se respeta y se demuestra con actos que hablan más fuerte que cualquier palabra. El amanecer traería más trabajo, más vigilancia, más silencio compartido, pero también más cercanía, más comprensión. Cada acción, cada gesto, cada minuto juntos fortalecía un vínculo que todavía no tenía nombre, pero que sería decisivo para lo que vendría: decisiones, conflictos y, eventualmente, la elección de permanecer juntos frente a un mundo que no perdona debilidades ni errores. La frontera continuaba siendo dura y despiadada. Pero por primera vez, ambos habían encontrado un espacio donde podían confiar, aunque fuera con cautela. Un lugar donde la supervivencia compartida era más que una necesidad, era un primer paso hacia algo más profundo, aunque todavía silencioso, contenido y medido. Y mientras la luna se elevaba, iluminando la cabaña y el desierto, la mujer apoyó la cabeza en las mantas, consciente de que la distancia entre ellos no era rechazo, sino respeto, y que en cada silencio, en cada gesto, estaban haciendo una confianza que sobreviviría al calor, al viento, y a cualquier sombra que viniera de fuera. El rancho seguía aislado. El peligro acechaba. Pero por primera vez, ambos sabían que no estaban solos. El desierto amaneció con un silencio pesado, como si contuviera el aliento de algo que estaba por suceder. La cabaña parecía más frágil de lo habitual, la madera crujía con cada ráfaga de viento, y las sombras de los cactus se estiraban largas sobre la tierra agrietada. Él ya estaba fuera, revisando los cercados y asegurando a los caballos, cuando ella apareció detrás de la puerta, apoyando su brazo con cuidado. Cada paso suyo era medido, controlado, no había prisa, no había descuido. «No me iré», dijo ella, mientras lo alcanzaba. Su voz era baja, firme, pero contenía un matiz que él apenas percibió: decisión.
Él la observó sin responder. No había necesidad de palabras. En la frontera, las decisiones se demuestran con acciones, no con discursos. Y él sabía que cada paso que ella daba hacia él era un acto consciente, un pacto silencioso, no era sumisión ni dependencia, sino elección. Ese día, el aire traía un olor diferente, humo distante y tierra removida. Al acercarse a los matorrales, detectaron huellas frescas. Otros hombres habían estado cerca. Esta vez, no era un aviso pasajero, era una amenaza concreta, un recordatorio de que la frontera no perdona la debilidad ni la confianza ingenua. No podemos ignorarlo, dijo él, finalmente, sin levantar la voz. Ella asintió. Su brazo todavía estaba débil, pero sus ojos brillaban con determinación. No pediría protección pasiva, si iban a enfrentar algo, ambos tendrían que actuar. La mujer ajustó su manta sobre el hombro y caminó junto a él, estudiando el horizonte, consciente de que cualquier error podía ser mortal. El peligro se acercaba. Esa tarde, hombres armados aparecieron en la distancia, sus siluetas recortadas contra el sol poniente. Él sacó su rifle y se ocultó parcialmente tras un peñasco, evaluando la situación. Ella no retrocedió. Sus dedos rozaron la empuñadura de un cuchillo que llevaba en la cintura, preparada para cualquier eventualidad. Tú decides, le dijo él, sin apartar los ojos de los hombres. Puedo protegerte, pero no puedo elegir por ti. Ella respiró hondo. La decisión que estaba por tomar no era trivial. Podría quedarse y aceptar su protección pasiva, o actuar por sí misma y arriesgarse. En la tradición de su gente, la fuerza y la elección eran inseparables. Eligió actuar. No me quedo atrás, dijo, firme. Cuando los hombres se acercaron lo suficiente, ella avanzó por un costado, moviéndose con agilidad pese a la herida. Él disparó primero, apuntando a disuadir y no a matar. La mujer se adelantó, y con precisión silenciosa, desarmó a uno de los hombres que intentó rodearlos. Cada movimiento estaba calculado, resultado de días de observación y adaptación a la vida en la frontera. Él lo reconoció sin necesidad de palabras, su fuerza no estaba disminuida por la herida, su voluntad era indomable. Después del enfrentamiento, mientras los hombres huían entre los matorrales y el desierto se recuperaba de la tensión, ambos permanecieron inmóviles, respirando con dificultad. La cabaña ya no era solo un refugio, se había convertido en un lugar de pruebas, de decisiones y de respeto mutuo ganado con sangre y estrategia. Lo hiciste bien, dijo él finalmente, con una voz baja, que era casi un suspiro. Nadie puede decir que no tienes fuerza. Ella lo miró, y por primera vez, el orgullo no fue solo suyo. Había un reconocimiento silencioso en sus ojos, un entendimiento de que él no era un protector posesivo, sino un compañero medido. No hubo sonrisas, no hubo gestos de cercanía física forzada, solo un instante compartido de respeto absoluto. Esa noche, después de asegurar la cabaña y revisar los caballos, se sentaron frente al fuego. La tensión todavía estaba presente en el aire, pero algo más surgía, la certeza de que podían confiar el uno en el otro sin renunciar a su independencia. Nunca me había sentido segura sin depender de alguien, dijo ella, rompiendo finalmente un silencio que se había prolongado por días. Pero contigo, no sé cómo explicarlo. No siento que me controles. Solo, estás aquí. Él la observó, en silencio. No había necesidad de respuestas. En la frontera, la cercanía no se declara, se demuestra. Se levantó y pasó a su lado, colocando suavemente la manta sobre sus hombros. No era un gesto romántico, ni posesivo, era cuidado medido, un acto de protección y reconocimiento de su fragilidad temporal sin invadir su dignidad. Esa proximidad contenida cambió algo en ella. Durante semanas, había aprendido a confiar en sus acciones, ahora sentía que podía permitir un mínimo de vulnerabilidad sin renunciar a su orgullo. La frontera les había enseñado a ser cautelosos, a medir cada paso, pero también había enseñado que la intimidad se gana con paciencia,
respeto y acciones concretas. En los días que siguieron, la rutina continuó, pero algo había cambiado, los gestos pequeños se volvieron más cercanos, más significativos. Él ajustaba su manta sin que ella lo pidiera, ella ofrecía ayuda sin esperar aprobación. La cabaña se llenó de un silencio compartido que no era soledad, sino compañía contenida. La tensión de la frontera se mezclaba con una calma precaria, que ambos aprendieron a valorar. Un día, mientras ella trabajaba en la reparación del cercado con su brazo parcialmente inmovilizado, tropezó y casi cae. Él la sostuvo sin preguntar, sin palabras, solo con su presencia firme y sus manos seguras. Ella lo miró, y por primera vez permitió un gesto que no fuera completamente defensivo, un leve asentimiento, una aceptación de que podía apoyarse en alguien sin perder su dignidad. La primera intimidad verdadera llegó no con palabras ni caricias impulsivas, sino en un gesto contenido. Él le aplicó ungüento en la herida del brazo, con movimientos lentos y cuidadosos. Sus manos se tocaron, apenas, en un contacto mínimo, pero cargado de peso. No había urgencia, no había deseo precipitado, solo un entendimiento silencioso de que la cercanía podía ser segura si ambos la manejaban con respeto. Ella no se apartó, sus ojos encontraron los suyos y mantuvieron la mirada. Ninguno habló. La frontera les había enseñado que los silencios podían ser más poderosos que cualquier palabra. La intimidad no era pasión súbita, sino confianza construida con cuidado. En ese gesto, en esa mirada sostenida, ambos reconocieron lo que había nacido entre ellos, una conexión que no necesitaba nombres, solo respeto y elección consciente. Pero la frontera no perdona la distracción. Esa misma noche, un nuevo peligro apareció, hombres que habían estado siguiendo sus movimientos, observando su rutina, ahora atacaron de manera más decidida. La cabaña se convirtió en un improvisado fortín, él disparaba, ella ayudaba a bloquear la entrada con muebles y piedras. Cada movimiento estaba sincronizado, aprendido en semanas de coexistencia y confianza silenciosa. Cuando los atacantes finalmente huyeron, exhaustos y derrotados, ambos permanecieron inmóviles, respirando con dificultad. El desierto estaba en calma otra vez, pero sus cuerpos llevaban la memoria del peligro reciente. La mujer, con su brazo vendado y su dignidad intacta, se acercó lentamente a él y apoyó la cabeza en su hombro por primera vez, sin palabras, sin pedir nada. Él permaneció firme, aceptando la cercanía sin moverse, sin invadirla, simplemente presente. Ese contacto mínimo consolidó lo que habían construido durante semanas, no era amor apresurado ni pasión forzada, sino una intimidad ganada con respeto, silencio y responsabilidad. La frontera los había llevado a un punto donde podían confiar plenamente el uno en el otro, incluso frente al peligro y la vulnerabilidad. La noche siguiente, mientras el viento del desierto golpeaba la cabaña, ella habló suavemente, con la voz apenas audible: elegí quedarme. No era una pregunta, era una afirmación. No por miedo, ni por necesidad, por elección. Él no respondió con palabras. Su silencio era aceptación, reconocimiento y respeto. La frontera no permitía sentimentalismos fáciles, lo que importaba era la acción y la decisión consciente. El amanecer siguiente los encontró juntos, no por cercanía forzada, sino por la elección silenciosa de permanecer el uno cerca del otro, compartiendo la misma rutina, enfrentando los mismos peligros, aprendiendo a confiar y a depender sin renunciar a su dignidad. La frontera había puesto a prueba su fuerza, su orgullo y su capacidad de decidir. Ambos habían elegido sobrevivir juntos, y esa elección era la primera verdadera intimidad que podían reclamar como propia. La mujer, que había llegado herida y desconfiada, ahora caminaba con paso firme, vigilante pero segura, consciente de que su decisión de quedarse había transformado la dinámica entre ellos. Él, que había comenzado como protector silencioso, ahora era un compañero medido, presente y respetuoso, un aliado sin imposición. La frontera seguía siendo despiadada, pero por primera vez, la soledad compartida se sentía como una alianza real, fuerte y ganada.
Y mientras el desierto se extendía más allá de la cabaña, el viento arrastrando arena y sombra, ambos sabían que el próximo día traería nuevas pruebas. Pero también sabían algo más profundo, que la elección consciente, la intimidad ganada con respeto y la confianza silenciosa eran armas más poderosas que cualquier rifle o cuchillo. El horizonte ardía en tonos rojos y naranjas mientras la luna comenzaba a desaparecer. Sus cuerpos descansaban cerca del fuego, sin tocarse más de lo necesario, pero con la certeza de que la frontera los había unido de una manera que ninguno de los dos podía ignorar. La elección estaba hecha. La confianza estaba cimentada. Y la intimidad, aunque contenida, había florecido en silencio. La frontera seguía siendo implacable, la amenaza nunca desaparecía, pero algo había cambiado entre ellos. La mujer había elegido quedarse, el hombre había respetado esa elección y en ese acuerdo tácito, ambos habían encontrado la primera forma de hogar en medio del desierto. El amanecer llegó frío, teñido de un gris metálico que hacía que la cabaña pareciera aún más solitaria. La tormenta nocturna había pasado dejando charcos dispersos y el aroma a tierra mojada que se mezclaba con el polvo del desierto. Ambos se movían con cuidado, conscientes de que cada acción podía marcar la diferencia entre sobrevivir un día más o perderlo todo. Ella se levantó primero, su brazo vendado todavía dolorido, pero firme. Observó la cabaña, los cercados, los caballos. Todo estaba en orden, nada se había roto durante la tempestad. Él la vio desde la ventana mientras encendía el fuego nuevamente. Su mirada era silenciosa, pero llena de atención. Cada gesto suyo demostraba que estaba presente, que su responsabilidad no se limitaba a sobrevivir, sino a proteger y acompañar. Hoy iremos a buscar agua más lejos, dijo él, sin levantar la voz. Hay que movernos con cuidado. Ella asintió. No necesitaba preguntar nada, había aprendido a leer los gestos, a anticipar los movimientos, a confiar en la fuerza silenciosa de quien compartía su vida, aunque fuera de manera contenida. Su brazo le dolía, pero su orgullo no le permitía quedarse atrás. Caminó junto a él, ajustando la manta sobre los hombros, vigilando cada sombra, cada movimiento de la tierra seca. El trayecto hasta la fuente de agua fue tenso. Huellas recientes los rodeaban, la frontera seguía siendo impredecible. Cada uno mantenía sus armas a la mano, sus sentidos alertas. No había espacio para la charla ligera, las palabras se reservaban para lo esencial. La coordinación entre ellos se había vuelto natural, él cubría los flancos, ella se movía con agilidad para ayudar con cualquier imprevisto. No era romanticismo, era supervivencia compartida, basada en confianza silenciosa y respeto mutuo. Al llegar a la fuente, descubrieron que otros hombres habían estado allí hacía pocas horas. Marcas en la tierra y restos de un campamento improvisado les indicaban que no estaban solos. La mujer se tensó, respirando con cuidado, consciente del peligro que se acercaba. Él observó el perímetro, calculando rutas de escape y posiciones seguras. No podemos quedarnos mucho tiempo, murmuró él, apenas audible. Debemos movernos rápido y sin llamar atención. Ella asintió, recogiendo agua con manos firmes, su mirada recorriendo los alrededores. La tensión era palpable, pero la confianza que habían construido semanas atrás se hizo evidente en cómo sus movimientos se sincronizaban. Cada acción del otro era entendida, anticipada, respetada. Había seguridad en la coordinación, en la cooperación silenciosa, que no necesitaba palabras. De regreso a la cabaña, la tensión se intensificó. Una silueta apareció en el horizonte, observando desde la distancia. No había señales de intención inmediata, pero la sombra recordó que la frontera no perdona descuidos. La mujer no se inmovilizó por miedo, en cambio, ajustó su posición, preparó su cuchillo y caminó junto a él sin titubear. La elección de quedarse y la intimidad ganada en semanas de coexistencia le daban fuerza para enfrentar cualquier amenaza. Si atacan, debemos reaccionar juntos, dijo él. Sin errores. Ella asintió. No había necesidad de explicación,
su entrenamiento diario, sus movimientos compartidos, habían convertido la coordinación en algo instintivo. Cuando los hombres finalmente se acercaron, ambos actuaron como un solo organismo, él disparaba para disuadir, ella intervenía para bloquear, desarmar o asegurar rutas de escape. La amenaza pasó, y esta vez dejaron huellas más claras para advertir a los intrusos. No había temor, solo firmeza y determinación compartida. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de la cabaña y el desierto parecía suspirar en calma, ambos se sentaron frente al fuego. El cansancio estaba presente en sus cuerpos, pero la sensación de logro y seguridad era tangible. La mujer miró sus manos, aún marcadas por la tierra, la sangre y los rasguños, y luego levantó la vista hacia él. No hubiera podido hacerlo sola, dijo, con voz baja, casi quebrada por la emoción contenida. Él no respondió con palabras. Su silencio decía lo mismo, no estás sola. Nunca más lo estarás. Cada gesto, cada mirada y cada respiración compartida contenía más significado que cualquier declaración verbal. La frontera había enseñado que la intimidad real no necesitaba nombres, se demostraba con presencia, protección y respeto mutuo. El día siguiente trajo calma, pero también decisiones. Debían asegurar la cabaña y los alrededores de manera permanente, pensando no solo en sobrevivir, sino en mantenerse juntos. La mujer comenzó a organizar provisiones, a revisar armas, a fortalecer cercas, mientras él reparaba el techo y la chimenea. Cada uno trabajaba con precisión, sin imponerse, pero con un sentido claro de responsabilidad compartida. En el proceso, surgieron momentos pequeños pero cargados de significado. Él ajustó la manta sobre sus hombros durante la siesta, ella preparó un guiso y se aseguró de que su bebida estuviera caliente antes de tocar la suya. No era romance superficial, era cuidado silencioso, basado en respeto y conciencia mutua. La frontera había enseñado que la supervivencia era tanto física como emocional, y ambos entendían que cada acto mínimo contaba. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina consolidó la permanencia. La mujer, que había llegado herida y desconfiada, ahora caminaba por el rancho con seguridad, vigilante pero confiada. El hombre, que había comenzado como protector solitario, se había convertido en un compañero presente, responsable y respetuoso. La frontera seguía siendo implacable, pero ambos habían encontrado un equilibrio, sobrevivir juntos sin perder dignidad ni independencia. La prueba final llegó con la llegada de un extraño, un hombre mayor, vestido de civil, que afirmaba ser un oficial de la ley, aunque lejos de cualquier autoridad real. Su presencia despertó tensión inmediata. La mujer observó con cuidado, mientras él evaluaba la amenaza con ojos fríos y calculadores. El hombre no parecía hostil, pero sus palabras insinuaban juicios y expectativas que no coincidían con la realidad de la frontera. Este lugar no puede permanecer así para siempre, dijo el extraño. Hay leyes que cumplir. Él no respondió de inmediato. Sabía que la frontera no era compatible con normas externas y que la protección de ambos era responsabilidad propia. La mujer, por su parte, permaneció alerta, su postura firme, mostrando que no había debilidad que explotar. El silencio se volvió un muro que definía los límites entre lo que podían aceptar y lo que no. Después de largas horas de observación, el hombre se marchó, consciente de que no podía imponer autoridad allí. La mujer y él permanecieron frente al fuego, respirando lentamente. No hubo celebración, solo un reconocimiento silencioso, la frontera era dura, pero juntos podían mantenerse intactos. La amenaza externa se había resuelto por acción y presencia, no por palabras ni sumisión. Esa noche, por primera vez desde que ella llegó, ambos se acercaron sin necesidad de peligro inminente. La mujer apoyó la cabeza en el hombro de él, mientras él pasaba un brazo alrededor de su espalda con suavidad contenida. No había romance precipitado, no había gestos forzados. Solo confianza, cuidado y elección mutua. La frontera los había moldeado de manera que podían permitirse este contacto sin perder orgullo ni independencia. Los días siguientes consolidaron la permanencia.
La rutina diaria, las tareas compartidas, la vigilancia constante y el cuidado mutuo se convirtieron en símbolos de un hogar construido en medio de la soledad del desierto. No era un hogar con lujos ni comodidad, era un espacio donde podían confiar, protegerse y vivir sin miedo a la traición o a la soledad. La mujer recuperó fuerza en el brazo herido, su confianza en sí misma se fortaleció y, con cada día que pasaba, la relación con él se volvió más profunda, aunque silenciosa. Él, por su parte, aceptó la cercanía sin imponer control, respetando cada límite, cada gesto y cada decisión que ella tomaba. La frontera había enseñado que la verdadera conexión no se fuerza, se gana, se respeta y se mantiene con constancia y cuidado. Finalmente, un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja y rojo, ambos se sentaron frente a la cabaña, observando los caballos pastar a lo lejos. La mujer se apoyó contra él, sin palabras. Él no movió un músculo, solo permaneció allí, sosteniendo su presencia. El desierto, silencioso y vasto, parecía aceptar su decisión de quedarse juntos, no por obligación, sino por elección y respeto mutuo. No estamos solos, dijo ella, con voz apenas audible. Él asintió, en silencio. No había necesidad de más palabras. La frontera había enseñado que la verdadera compañía no se declara, se demuestra. El peligro podía volver, la soledad podía acechar, pero mientras permanecieran juntos, compartiendo la responsabilidad y la vida, nada externo podría romper la alianza que habían construido. El cielo nocturno cubrió el desierto con su manto estrellado. La cabaña se iluminaba tenuemente por el fuego dentro. La mujer apoyó su cabeza nuevamente en su hombro, y él rodeó sus hombros con un brazo firme pero cuidadoso. No era amor apresurado, no era fantasía romántica, era permanencia, compromiso silencioso, y la certeza de que finalmente, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos estaba solo. Y así, en la frontera implacable, bajo el viento, la arena y el cielo abierto, la vida continuó. No había certeza sobre el futuro, ni ilusiones de seguridad eterna. Solo había cuidado mutuo, respeto ganado con paciencia y el silencio compartido de quienes eligieron permanecer juntos. En medio de la soledad y el peligro, habían construido algo más sólido que cualquier muro, un hogar, una alianza y un compromiso que sobreviviría mientras ellos mismos lo sostuvieran. La frontera seguía siendo dura, despiadada y solitaria. Pero dentro de esa dureza, ellos habían encontrado un lugar seguro, un espacio donde la confianza, la dignidad y la elección compartida eran la ley más fuerte. Y mientras el viento del desierto continuaba arrastrando la arena, ambos sabían algo que ninguna amenaza podría borrar, ya no estaban solos.